Digo la paz de Cristo. Estoy hablando de algo grande. Cristo murió por cada uno de nosotros y sabiendo que iba a morir, que iba a ser crucificado, fue en paz. Dice la palabra que Él no abrió su boca. Manso como un corderito fue a cumplir su propósito. Aleluya. Santo es el Señor. Hermano Armando, si me puede poner esta canción que dice, si hubiese estado allí, gloria a Jesús. La puede poner un poquito harta. Y quiero que todos mediten sobre esta canción. Y ahí tranquilito, así mismo, sentadito, ustedes pueden ir buscando el libro de los Hechos, que vamos a estar leyendo ahí. El libro de los Hechos, capítulo 3. A Él sea la gloria, decía la hermana ahorita. O decíamos ahorita en la adoración, a Él sea la gloria. Santo es el Señor. Quiero que mediten esta canción. Lo tengo que admitir, hubiera yo también. Santo eres esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensando más bien, también estaba allí. No fue el que te escogió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, no fui el que coronó espinas y dolor. Tu frente, buen Señor, también estaba allí. Estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad. No tengo que admitir que hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. También estaba allí. No fue el que te escogió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor. Tu frente, buen Señor, pensándolo más bien, también estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró. Tu espada, mi Señor, también está. La puede bajar un poquito y dejarla ahí mismo de fondo. Gloria a Jesús. Muchas veces nosotros quizá
hablamos de situaciones quizás que pasan en la vida. Y a veces hasta murmuramos los hechos de otra persona. Pero si nos ponemos en el lugar y en el momento ahí donde esa persona estuvo, quién sabe lo que nosotros, la decisión que nosotros hubiésemos tomado. A veces hay que esperar a que las cosas sucedan y al momento ahí, a la vivencia de las cosas, para nosotros poder hablar. Porque si nos suceden a nosotros, quién sabe la decisión que tomamos. Vamos a hablar en esta tarde bajo el tema no te excluya, no te saque, no. Involúcrate, mejor involúcrate, que cada uno de nosotros ha sido partícipe. Cada uno de nosotros puede ser que también quizá hubiese tomado una peor decisión. Y leemos en el libro de los Hechos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes, y quiero que subrayen ahí, o que memoricen ahí, a quien ustedes, hablando Pedro, digan yo soy Pedro, digan yo soy Pedro, aleluya, yo también soy Pedro, gloria a Jesús. Dice, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Dice, pero ustedes, vuelve otra vez y dice ustedes, se excluyó Pedro, gloria a Jesús. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se le entregara un homicida. Gloria a Dios. Y vamos a dejarlo ahí, vamos a ir leyendo al pasito. Gloria a Jesús. Pedro, aquí hablando sobre un hecho que Jesús, a través de ello, hubiese hecho, que hubiese sanado a un paralítico. Él está hablando a los judíos. Y por eso él dice, ustedes, dice él, ustedes fueron quienes lo entregaron, ustedes fueron quien lo mandaron a crucificar, dice Pedro. Gloria a Jesús. Y él hablando sobre este hecho de que Dios había glorificado a su Hijo por la fe que ellos tenían en el Hijo que había padecido, por la fe que ellos tenían en ese Jesús resucitado en quien ellos creían. Dice él, no fuimos nosotros, fue Dios quien ha glorificado a su Hijo por la fe que nosotros tenemos en Él. Y Él es que ha hecho esta obra, que ha puesto a este paralítico a caminar. Gloria a Jesús. Y Él le dice, ustedes lo entregaron y lo negaron. Después que Pilato ya había resultado soltar a Jesús, en aquella fiesta de la Pascua, donde se tenía por costumbre soltar a un preso. En esta fiesta Pilato, pensando en que iban a soltar a Jesús porque en él no había ninguna situación por el cual pudiesen condenarlo, él le dice al pueblo, vamos a entregar a uno. ¿A quién quiere que entreguen? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás era un homicida, un malhechor.
Y el pueblo simplemente dice, suelta a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Por eso Pedro aquí le habla a ellos, ustedes lo enviaron, lo entregaron a la muerte. Gloria a Jesús. Y Pedro aquí, ustedes pueden notar que él dice ustedes y no dice nosotros. Él dice ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron. En ese momento quizá él tendría razón. Sí. Él está diciendo ustedes. Y él se excluye. Y recuerde que el tema es no te excluya, no te excluya. Y cada uno de nosotros debe decir eso. Yo no me puedo excluir de si yo soy un pecador, de las maldades que otros hacen. No te excluye. Tú sabes hoy, tú no sabes mañana. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo el versículo 14, pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se le entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Gloria a Dios. Este fue un hecho que Dios, a través de la fe de Pedro, aleluya, pudo ser un hecho palpable, un hecho en que todo el mundo lo vio. Y este hombre que todo el mundo lo conocía, que era un paralítico, hacía muchísimo tiempo, no fue que se hizo como hacen muchas personas para conseguir 2 o 3 pesos, que en los semáforos usted lo ve vuelto un garabato, y desde que pasan 2 o 3 esquinas de ese lugar, usted lo ve que se enderezan y caminan. Este no era un paralítico así. Este era un paralítico que tenía muchísimo tiempo postrado, que no podía caminar. Sin embargo, por la fe que Pedro tenía, en ese Jesús que Dios glorificó, por esa fe, Dios se manifestó. Gloria a Dios. Y para ser ejemplo ante aquella multitud. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 26. No te excluya. Y diga, yo soy Pedro, yo soy Pedro, yo soy Pedro. Santo es el Señor. Imagínese usted en el lugar de Pedro. En el lugar de Pedro ahí. Mateo 26, 34. Gloria a Jesús. Dice el versículo 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Le dice Jesús a Pedro, al mismo Pedro, al que dijo en aquel lugar, ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron. Jesús les dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro le dijo,
aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En ese momento, Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús. En ese momento. Ahí, de labio, Pedro estaba dispuesto a morir por el Maestro. Pero cuando se le presentó la situación, cuando vino al caso de que le correspondió a él lo negó. Y no una sola vez, lo negó 3 veces. En un ratico lo negó 3 veces. En horas lo negó 3 veces. Por eso es que ninguno de nosotros podemos excluirnos de ninguna situación y no encontrarnos nada grande en ningún hermano, en ningún amigo, en ningún vecino, en nadie. Podemos encontrarnos nada grande. Mientras usted no esté viviendo un proceso, usted no sabe, usted ni siquiera se imagina lo que esa persona está viviendo. Pedro en el momento dijo: aunque tenga que morir, Maestro, contigo, yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo no te negaré. Sin embargo, Jesús, conociendo lo que había de venir, le dijo: tú, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Gloria a Jesús. Y esto, Pedro, este relato que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, esto fue algo que Pedro estaba hablando ya después que hubiese sucedido, después de que Cristo había resucitado, después de todo esto, Pedro está hablando esto. Y Pedro, sabiendo que él lo había negado 3 veces también, dice: ustedes los negaron, ustedes lo entregaron, ustedes fueron quienes lo crucificaron, quienes lo mandaron a que lo mataran. Pero tú también, Pedro. Usted dijo que usted es Pedro. Tú también lo hiciste. Yo acabé de decir que yo soy Pedro, yo también lo hice. Si yo hubiese estado allí en el momento, quién sabe, a veces. Es más, yo creo que hasta el maestro hubiera dicho: bueno, maestro, si tú tienes que morir por eso, ese es un propósito que tú tienes que cumplir. Eso creo yo que yo hubiera dicho. Pero Pedro en el momento dice: yo no te desampararé aunque tenga que morir. Pero cuando se vio en la situación, cuando se vio en el momento, él también negó a Pedro, a Jesús. Él también le dijo: yo conozco a ese hombre, yo no lo conozco, le juro que no sé quién es. No, yo no sé quién es. ¿Quién es Yajaira? No, yo no sé quién es Yajaira. Jamás, yo no he visto a esa mujer. Yajaira, ¿y de dónde es? No, yo no sé quién es. Así mismo dijo Pedro de Jesús. Y él andaba con Jesús y era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Mire que cuando Jesús está orando en las últimas horas, dice que apartó a 3 y Pedro era uno de ellos. Vengan, acompáñenme. Y lo apartó y lo dejó aparte a ellos 3 y se fue él aparte también y se puso a orar. Pedro se ve en la situación, él niega a Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. No te excluya. Mientras tú no estés viviendo el momento, tú no sabes para lo que tú das. Santo es el Señor. Ahí mismo, pero en el versículo 69,
Santo eres Dios. Dice, mientras Pedro se estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué habla. Y se fue a la puerta, pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró, no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a duda, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Aleluya, la gloria sea de Dios. Pedro, aquí se cumple la palabra 3 veces. Y miren de qué forma Pedro niega a Jesús. Incluso hasta juró, mire, yo le juro que yo no conozco a ese hombre. Pero qué lástima que a nosotros nos delata hasta la forma de hablar, la forma de expresarnos delante de los demás. Esa forma nos delata quiénes somos. Y ellos sabían de que Pedro era uno de los discípulos por su forma de hablar, por cómo él hablaba. Dice, tú, es verdad, sin lugar a duda tú eras uno de ellos, porque hasta tu forma de hablar te delata. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y nos vamos al versículo 16 de los Hechos, capítulo 3, versículo 16 de los Hechos. Dice la Biblia en el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermano, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Gloria a Jesús. Y realmente cuando nosotros tenemos falta de conocimiento de algo, nosotros somos capaces de cometer muchos errores. Y esta persona cometieron un error con entregar a Jesús. Aunque ya así estaba predeterminado de que Jesús muriera así y que padeciera. Pero esta persona por falta de conocimiento actuaron así. Y así usted y yo también, en algunos tiempos, en otros tiempos, nosotros también por falta de conocimiento, nosotros actuábamos de diferente manera. Quizás de una manera no adecuada, no agradable al Señor, por falta de conocimiento. Pero ya después que nosotros tenemos el conocimiento, como lo tenía Pedro, nosotros debemos pensar bien y luchar por no cometer el mismo error que cometió Pedro. Ya Pedro tenía el conocimiento, ya Pedro sabía, Jesús le había advertido a él lo que iba a suceder.
Y de toda manera, Pedro lo niega 3 veces. Y en el momento, Pedro como que no estaba en su conciencia, porque cuando canta el gallo ahí, Pedro se recuerda y dice, ay, cometí el error que me dijo el maestro. Bien me lo dijo el maestro, que yo iba a cometer ese error. Pedro, sin embargo, comete el error de negar a Jesús también. Así como él dice, ustedes lo negaron y lo mataron, lo crucificaron, él también. Y usted y yo también quizás hubiésemos cometido el mismo error. Miren el poder que Dios le daba a Pedro. Sin embargo, él cometió el error de negar a Jesús. Usted y yo también hubiésemos cometido el mismo error. Yo estoy seguro que sí. Si yo hubiese estado allí y a mí me preguntan, yo quizá lo hubiese hecho peor. Quizá no hubiese ni siquiera, es más, yo ni siquiera hubiese hecho lo que hizo Pedro, que Pedro siguió de lejos, siguió a ver qué iban a hacer con el maestro. Quizá yo lo que hubiese sido es que si se lo llevaron por aquí, yo me hubiese cogido por aquí, para que ni siquiera me preguntaran. Pero a Pedro le preguntaron, porque él, a pesar de todo, aunque fuera de lejos, quería saber lo que iba a hacer del maestro. Así también usted y yo podemos seguir el ejemplo de Pedro. A pesar de que él lo negó, a pesar de que usted y yo también lo hemos negado con nuestros hechos, con nuestro pecado. Pero así, aunque sea de lejos, nosotros debemos procurar de por lo menos ver al maestro, aunque sea de lejos, aunque sea así como Pedro anduvo de lejos mirando, así también nosotros, aunque sea de lejos, queremos procurar. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a ser de nuestra vida a través del maestro? ¿Qué va a suceder cuando el maestro vuelva por cada uno de nosotros? Y con eso no le estoy diciendo a ustedes que sean personas negligentes. Tenemos que ser personas que busquemos el rostro del Señor. Y que estemos claros de que un día Dios va a venir. Un día Dios va a venir. Un día Jesús va a venir por cada uno de nosotros. Porque Él así como le dijo a Pedro, tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Así también Él nos ha dicho a nosotros de que un día Él va a venir por cada uno de nosotros. Yo lo creo. Y quiero irme con Él. Yo no quisiera negar a Jesús. Pero usted y yo tenemos que admitir de que somos pecadores. El amigo tiene que admitir de que es un pecador. Usted, hermano, tiene que admitir de que es un pecador. El amigo peca por ignorancia, por falta de conocimiento, quizá porque no tiene el conocimiento necesario para evitar pecar. El hermano peca porque nosotros somos pecadores desde un por sí. Ninguno de nosotros ha alcanzado la estatura del varón perfecto, ninguno. El varón perfecto ya murió, resucitó. Nosotros todavía estamos vivos y no hemos resucitado. Ninguno de nosotros ha alcanzado la estatura del varón perfecto. Y mientras no seamos perfectos, somos pecadores. Gloria a Jesús. Hay una diferencia cuando usted tiene conocimiento y cuando no tiene conocimiento.
Por ejemplo, el que tiene conocimiento se obtiene de muchas cosas. El que no tiene conocimiento no sabe nada, simplemente lo hace y punto. Pero el que tiene conocimiento, como es usted, hermano, y como soy yo, nos atenemos de muchas cosas. Pero esto no nos excluye de que somos pecadores. De toda manera nosotros pecamos, ya sea con pensamiento. A veces le pasan unos pensamientos locos a uno en la mente, que a veces yo digo, pero ¿de dónde vino este pensamiento? Pero qué bueno que cuando usted tiene ya el conocimiento, usted sabe lo que tiene que hacer. Cuando usted le pasan estas situaciones, cuando usted peca por pensamiento o quizá por cualquier situación en el momento, como lo hizo Pedro. Pedro en el momento pecó. Pedro pecó en el momento, pero inmediatamente recapacitó. Dice que inmediatamente cantó el gallo. Él estaba terminando de negar a Jesús por última vez, y ahí mismo cantó el gallo, y ahí mismo se recordó de la palabra. Aleluya. Así también usted y yo. Quizás cuando cometemos un error en el momento, a veces hacemos hecho en el momento que inmediatamente pasa, usted dice, actué mal, no debiera actuar así. Pero cuando usted tiene el conocimiento, ya cuando usted tiene la palabra sembrada en su corazón, usted inmediatamente reconoce de que lo hizo mal y pide perdón. ¿Qué diferencia en el que tiene conocimiento y el que no tiene? El que no tiene simplemente lo hace y punto, ya, lo hizo y no le importa nada más. El que tiene conocimiento peca y se arrepiente. El que tiene conocimiento simplemente suceden las cosas inmediatamente, lo reprende la palabra y él vuelve otra vez y se humilla. Y con esto no le estoy diciendo que esto debe ser una costumbre en nosotros. Nosotros simplemente suceden las cosas porque somos así. Dios nos hizo así. La palabra dice ser justo porque yo soy justo. Pero es que nosotros tenemos que vivir tratando de ser justo, de vivir esa justicia de Dios. Pero todavía nosotros no la hemos logrado. Esa estatura del varón perfecto todavía no existe en nosotros. Pedro negó a Jesús. Pedro, sin embargo, inmediatamente lo hace, se arrepiente. Así usted y yo también. Inmediatamente nosotros negamos a Jesús con algún hecho, con alguna situación que se nos presente en nuestra vida en algún momento. También como Pedro se arrepiente. Hechos 3 dice, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y le envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Gloria a Jesús. La palabra aquí nos dice, Pedro le dice a los judíos, a los que entregaron a Jesús, ustedes hicieron todo eso, pero olvídense de eso. Olvídense de eso. Lo único que tienen que hacer es arrepentirse para que sean borrados sus pecados. Ese error que ustedes cometieron, lo único que tienen que hacer es arrepentirse. Gloria a Dios. Y si vamos a Mateo, libro de Mateo capítulo 26, ahí mismo.
26, versículo 75. Y miren lo que hizo Pedro. Gloria a Jesús. Aquí Pedro en el libro de los Hechos, versículo 19 dice, 3:19. Dice, por tanto, arrepentidos. Pero aquí el mismo Pedro dice, entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me negará 3 veces. Tenía la palabra sembrada ya. Ya Jesús le había dado la palabra. Gloria a Jesús. Y por eso él recapacita y entiende de que lo hizo mal. Gloria a Jesús. Dice, antes de que cante el gallo, me negará 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. O sea, Pedro se arrepintió de lo que había hecho. Gloria a Jesús. Pedro era alguien que tenía conocimiento como lo tienes tú, hermano. Y ya estoy terminando. Pedro era alguien que ya Jesús le había sembrado la palabra y él la tenía en su corazón, en su mente. Pero en el momento, Pedro no pensó en esa palabra. En el momento esa palabra se le fueron. Pero inmediatamente pasa el hecho. Pedro recapacita y dice que llora amargamente. Pedro se arrepiente de lo que había hecho. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando ya tenemos el conocimiento, cuando ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Si por error nosotros cometemos lo mismo que hizo Pedro, así también nosotros debemos hacer como Pedro. Recuérdese que usted es Pedro. Pedro falló, de verdad. Así mismo usted y yo fallamos. Pero Pedro también se humilló, se arrepintió. Pedro lloró amargamente después que sucedió lo que sucedió. Así también nosotros lloramos amargamente cuando sabemos que le fallamos al Maestro. Lloramos amargamente y vamos humillados delante de la presencia del Señor y pedimos perdón. Gloria a Jesús. Así también, amigo, así como aquellos judíos, aquellos que entregaron a Jesús, aquellos que en vez de pedir que le dieran la libertad a Jesús, pidieron que le dieran la libertad al malhechor, al asesino. Así también yo sé que tú pecas. Nosotros también pecamos como hermanos con conocimiento de la palabra. El amigo también peca, quizá por falta de conocimiento, quizá porque no sabe lo que hace. Pero la palabra te insta a que te arrepientas. La palabra te insta a que venga a los pies del Maestro. Después que ya cometiste el error, ven a los pies del Maestro. Porque por eso Él hizo el sacrificio que hizo. Porque Él sabía que nosotros éramos así. Él sabía que nosotros somos pecadores. Entonces por eso Dios entendió que había que hacer un sacrificio por todo eso, errores que nosotros cometemos. Por eso Dios entregó a su único hijo. Y decía la hermana Yajaira ahorita que su madre le dice que la quiere mucho y que ella entiende que sí, que es verdad, porque ella también a sus hijos los ama. Imagínese Dios, su único hijo,
también Él lo amaba y lo ama porque Él está vivo. Sin embargo, Él, por el pecado, por el amor que le tiene a usted y me tiene a mí, Él entregó a su único hijo para que usted también pudiera alcanzar la salvación, para que usted también tuviera vida. Así como Él resucitó al tercer día, también usted pueda resucitar y lograr entonces la estatura del varón perfecto. Aleluya. Lo único que usted tiene que hacer es creer en que Dios hizo esa obra por usted, que entregó a su único hijo para que usted y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y lo dejo con este versículo. Dice, pero Dios cumplió, versículo 19 de los Hechos 3. Dice, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y después que estos pecados sean perdonados, entonces vendrán tiempos de refrigerio, de regocijo para nosotros. Amén. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes y que reine en los hogares de cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús.